Sí, profe, se lo escucha. Bueno, Sí, perfecto. bueno, buen día a los que me había saludado todavía. Antes de empezar, les recuerdo, el jueves vamos a hacer una ejercitación de autoevaluación, como hicimos hace unas semanas. Vamos a hacerla a las 8 de la mañana, un poquito más temprano, para que tengan un poco más de tiempo, porque la otra vez vi una de las cuestiones que vimos es que el tiempo por ahí fue un poco corto. La idea es que les demos dos ejercicios, dos de práctica y va a haber uno de teoría probablemente. Un ejercicio de movimiento circular y uno de trabajo de energía, supongo. Todavía no los armé, estoy en eso. Y después alguna pregunta teórica para responder verdadero o falso y justificar alguna cosa. Como un poco de práctica pensando en el parcial y para que ustedes vean más o menos dónde están parados en este momento. Entonces la mecánica va a ser más o menos la misma, les damos los ejercicios, vamos a darlos a las 8 para que tengan 2 horas para resolverlos y después de ese tiempo les pasamos las resoluciones para que ustedes vean qué fue lo que hicieron y puedan comparar los resultados. Después seguramente les mando una encuesta como hicimos la otra vez, como para yo tener un control. La encuesta es anónima, así que pueden contestarla tranquilamente, sin miedo. No sé quién responde cada cosa, yo veo los resultados globales después. Y seguramente activemos un chat durante ese tiempo para que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, la puedan hacer por ahí. En cuanto al parcial, estamos definiendo eso todavía. La fecha probablemente sea el 15 de mayo. No está confirmado, pero es muy probable que sea esa fecha. Y el formato del parcial todavía no está definido. Eso lo estamos discutiendo con el resto de los profesores de las comisiones. Así que ni bien tengamos algo más de información, eso se los vamos a hacer saber. Bueno, arrancamos. Entonces vamos a ver el último tema que va a entrar en el primer parcial, que es movimiento armónico simple. En general vamos a hablar de un movimiento periódico con un objeto regresa a una misma posición después de un intervalo de tiempo fijo. Cuando ese movimiento periódico se realiza alrededor de un punto de equilibrio estable, acuérdense que definimos ya un punto de equilibrio estable y tenía que ver cómo actuaban las fuerzas en función de la separación de la partícula del punto de equilibrio, a ese movimiento se lo va a denominar movimiento oscilatorio. Movimiento periódico estamos familiarizados, conocemos un montón. En particular, hemos estado analizando el movimiento de una masa unida a un resorte. El movimiento de un péndulo también es un movimiento periódico, el movimiento de la rotación de la Tierra alrededor del Sol o del mismo Sol sobre su eje. Algunos de esos, además de ser periódicos, también cumplen la condición de ser movimiento oscilatorio, como el caso de la masa unida al resorte y el movimiento del péndulo. Y en la naturaleza existen otros tipos de movimientos periódicos, por ejemplo, la vibración de moléculas de un sólido alrededor de su posición de equilibrio, o con la forma en la que vibran el campo eléctrico y el campo magnético que forman una onda electromagnética. Por lo tanto, van a ser movimientos que nos van a interesar poder analizarlos, porque en física van a tener mucho interés en áreas muy diversas. Cuando la fuerza que actúa sobre una partícula es proporcional al desplazamiento de la partícula y está dirigida hacia la posición de equilibrio, se produce un tipo especial de movimiento oscilatorio que se conoce como movimiento armónico simple. Y ese es el movimiento que vamos a analizar, porque constituye un movimiento que puede describir un montón de situaciones físicas reales y además la matemática para analizarlo es muy sencilla. Entonces nos va a servir como modelo para una gran cantidad de otros tipos de movimientos que están relacionados con oscilaciones. Entonces vamos a volver un poquito hacia atrás, hacia el caso de una masa unida a un resorte. Habíamos visto ya que cuando desplazamos a la masa de la posición de equilibrio, es decir, estiramos o comprimimos el resorte respecto de su longitud natural, sobre la masa aparece una fuerza que tiende a devolver al extremo, o a la masa al extremo del resorte, a la posición de equilibrio. Esa fuerza la denominamos restitutiva porque siempre se opone al desplazamiento. Si yo estiro el resorte
El resorte se quiere comprimir, si yo lo comprimo, el resorte se quiere estirar. La fuerza siempre está oponiéndose al desplazamiento que realizamos. Y a esa fuerza la podemos expresar de esta forma, va a ser proporcional al desplazamiento, cambiada de signo. Esa constante de proporcionalidad es lo que llamamos constante del resorte. Y si usamos la segunda ley, podemos escribir como la única fuerza que está actuando sobre la masa es esta fuerza de restitución elástica, la sumatoria de fuerzas en el eje X será igual a menos K por X, y eso tendrá que ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo en el eje X. De acá podemos despejar la aceleración, y vemos que la aceleración será igual a menos el cociente entre la constante del resorte y la masa multiplicada por el desplazamiento. Entonces vemos que la aceleración es proporcional al desplazamiento, eso implica que la aceleración no es constante, por lo tanto es un movimiento que no podemos analizar con las leyes de la cinemática, por ejemplo, si quisiéramos. Y el sentido de la aceleración es opuesto al del desplazamiento, o sea que tiene el mismo sentido, obviamente, que la fuerza. Los objetos que se mueven siguiendo este tipo de aceleraciones describen lo que se conoce como un movimiento armónico simple. Es decir, que la masa unida al resorte, una vez que la desplazamos de su posición de equilibrio, va a desarrollar un movimiento que denominaremos movimiento armónico simple, y es el tipo de movimiento que vamos a analizar hoy. Entonces vamos a reescribir esta última expresión donde teníamos que la aceleración era igual a menos k sobre m por x. Vamos a escribir la aceleración como la derivada segunda de x respecto del tiempo dos veces. Si llamamos al cociente k sobre m omega cuadrado, esto tiene una razón y ya va a quedar clara en muy poco tiempo por qué lo hacemos. Esta expresión la podemos escribir de esta forma. La derivada segunda de x respecto del tiempo dos veces es igual a menos omega cuadrado por x. Esta ecuación, que es una ecuación diferencial, es lo que se conoce como la ecuación del oscilador armónico. ¿Por qué una ecuación diferencial? Supongo que ustedes saben análisis, deben haber hablado de ecuaciones diferenciales, ¿no? Están familiarizados con lo que es una ecuación diferencial. Sí, sí. Bueno, como sabrán, es una ecuación en la cual la incógnita es una función y está expresada a partir de sus derivadas. Entonces, lo que yo tengo que hacer para resolver una ecuación diferencial es encontrar una función que satisfaga esta expresión que está acá. Cualquier función que satisfaga esta ecuación va a ser una solución de lo que se conoce como la ecuación del oscilador armónico y va a describir el movimiento, en este caso, de la masa unida al resorte. En general, los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales pueden llegar a ser muy complejos. Nosotros en física creo que teníamos dos materias casi completas que abarcaban métodos de resolución de ecuaciones diferenciales, pero afortunadamente la ecuación del oscilador armónico es una ecuación diferencial muy sencilla. Lo que tenemos que buscar es una función tal que la derivada segunda de la función sea igual a la función cambiada de signo y multiplicada por una constante. Y eso, que en principio podría llegar a parecer muy difícil de resolver, si pensamos un poquito nos damos cuenta que las funciones trigonométricas seno y coseno cumple con esta condición. Y ahora lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante. Entonces es sencillo probar, y ahora lo vamos a ver, que la solución de la ecuación diferencial del oscilador armónico va a tener una expresión de esta forma general que está acá. Una constante multiplicada por el coseno de omega t más phi, donde omega es esta constante que definimos como, sería en este caso, la raíz de k sobre m. Entonces, la ecuación diferencial del oscilador armónico me define un movimiento armónico simple. Cualquier situación en la cual yo encuentro una ecuación diferencial a partir de la segunda ley que tenga esta forma, donde la derivada segunda de la función se iguala a la función cambiada de signo multiplicada por una constante, me estará indicando que el movimiento que va a desarrollar ese cuerpo va a ser un movimiento armónico simple. Y la forma de ese movimiento, la expresión que determina el movimiento de la partícula, va a estar dada por esta expresión de acá, la expresión general, donde A y phi van a ser constantes. Y ahora vamos a ver qué es lo que significan. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, interrúmpame, ¿eh? Acuérdense que esto es una clase, a mí me falta un poco el feedback de poder verles las caras y darme cuenta si me siguen o no, así que necesito más que nada que ustedes sean los que
los que acá participen activamente y me interrumpan y me pregunten y me hagan todas las preguntas que sean necesarias a medida que yo vaya hablando y no las vayan dejando en el camino. Entonces vamos a verificar que esta expresión que escribimos efectivamente satisface la ecuación del oscilador armónico, es decir, es solución de la ecuación diferencial, esta que tenemos acá. La derivada de x respecto de t es encontrar la derivada de esta función, es decir, si derivamos esto respecto de t, a es una constante, sale afuera, me queda la derivada respecto de t del coseno, la derivada del coseno es menos el seno, y como lo que tengo es una función compuesta, aplico regla de la cadena y tendré que derivar el argumento de la función coseno respecto del tiempo, la derivada de esto respecto del tiempo es omega, entonces me va a salir un omega afuera, la derivada será menos omega por a por el seno de omega t más phi. La derivada segunda de x respecto de t será la derivada de esta expresión que encontramos acá recién, respecto del tiempo. Si derivamos esto respecto del tiempo, la derivada del seno es el coseno, o sea que, y omega por a, como es una constante, va a salir afuera, tendré omega por a por el coseno por la derivada de lo de adentro, que es omega, por eso me aparece un omega cuadrado. La derivada segunda entonces es menos omega cuadrado por a por el coseno de omega t más phi. Fíjense que a por el coseno de omega t más phi es x de t. O sea que esto es igual a menos omega cuadrado por x. O sea que efectivamente se satisface la ecuación diferencial, la derivada segunda de la función respecto del tiempo dos veces es igual a menos omega cuadrado por x. ¿Sí? Y no sabía si hay alguien que quiera preguntar algo. Yo no veo el chat, les comento porque como yo les estoy compartiendo mi pantalla, no tengo el chat acá, por si alguien hace preguntas por el chat, no las puedo ver. Profe, si quiere yo le aviso si alguien pregunta. Dale, si aparece alguna, y si no, hablen, activen el micrófono y hablen sin miedo. Dale. Entonces la función que me determina la posición de la masa en función del tiempo cuando se está moviendo unida al resorte es una función periódica, porque las funciones sinusoidales son funciones periódicas, de forma tal que su valor va a ser el mismo cada vez que el argumento de la función trigonométrica aumente en una cantidad igual a 2pi. Las constantes a, omega y phi van a ser constantes, lo que se conoce como constantes del movimiento, donde a va a expresar la amplitud. A me va a decir cuál es el valor máximo y el valor mínimo entre el cual el movimiento se va a desarrollar. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle esto. Omega se llama frecuencia angular. Después vamos a ver por qué la llamamos omega y qué relación tiene por qué hablamos de frecuencia angular, porque acá no tenemos ningún movimiento que está relacionado con un ángulo. Después va a quedar un poquito más claro eso también. Y tiene unidades de 1 sobre segundo, y es una medida de qué tan rápido se realizan las oscilaciones. Cuanto más alto es el valor de omega, acuérdense que omega es la raíz de k sobre m, este a está de más. Omega es raíz de k sobre m, ¿no? Lo definimos acá. A esto llamamos omega cuadrado, a este cociente, por lo tanto omega es la raíz de eso. Mayor cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo va a desarrollar el movimiento. Y phi es un ángulo que se llama ángulo de fase inicial. Y como vamos a ver, al igual que la amplitud, se puede determinar de las condiciones iniciales, es decir, de la posición y de la velocidad a tiempo igual a 0. Vamos a ver un ejemplo después de eso. Entonces analicemos cómo influye cada una de estas tres cantidades en lo que sería la gráfica de la función que me está representando el movimiento armónico simple. Entonces vamos a analizar primero el efecto de la amplitud. La función es a por el coseno de omega t más phi. Lo que vamos a hacer es tomar una frecuencia angular de 1 Hz constante y una fase de 0. Entonces la función va a ser a por el coseno de 1 Hz por t. Y vamos a tomar diferentes valores de amplitud y ver qué es lo que pasa con el gráfico. Si la amplitud es 1, lo que tendremos es entonces una función sinusoidal coseno que va a variar entre 1 y menos 1. Como la fase que pusimos, la frecuencia angular que pusimos era igual a 1 Hz,
Esto implica que la función va a tener una periodicidad en 2pi de segundos, es decir, que cuando el tiempo es igual a 2 segundos, la función va a volver a tomar el valor inicial, entonces tendré un ciclo completo en el intervalo de 2pi segundos. Y la función va a oscilar entre el valor máximo de amplitud, 1 centímetro, y el valor mínimo de amplitud, si quieren, menos 1 centímetro. Si la amplitud es 2, como la fase de la función trigonométrica no cambia, la periodicidad de la función trigonométrica va a ser la misma, es decir, que los máximos y los ceros y los mínimos de la función van a estar en el mismo lugar. La función va a repetirse nuevamente cada 2pi segundos, pero ahora el máximo y el mínimo va a variar entre este valor de amplitud, que es 2, o sea, 2 y menos 2. Y si la amplitud es 4, va a pasar exactamente lo mismo, la periodicidad será igual, los máximos y mínimos van a estar siempre en la misma posición, pero la amplitud va a hacer que cambie entre 4 y menos 4, la función trigonométrica. ¿Cuál es el efecto de la frecuencia angular? La frecuencia angular lo que me va a cambiar va a ser la periodicidad de la función trigonométrica. Entonces vamos a tomar, para el caso de esta función, una amplitud constante de 1 y un desfasaje de 0, y vamos a ir variando el valor de la frecuencia angular. Entonces la función que representa el movimiento armónico simple, en este caso, va a ser 1 centímetro, que es la amplitud, por el coseno de omega t, con una fase de 0, y tomemos una frecuencia angular de 1. Si la frecuencia angular es 1, la función va a realizar un ciclo completo cuando t es igual a 2pi, porque ahí voy a tener nuevamente el mismo valor para la función coseno. Entonces, el ciclo completo para la frecuencia angular de 1 Hz va a estar dada en 2pi. En 2pi voy a tener un ciclo completo de la función trigonométrica. La oscilación se va a dar entre el valor de máxima amplitud y mínima amplitud, que es 1, o sea, entre 1 y menos 1. Y cuando aumente el valor de frecuencia angular, cuando lo pase, en este caso, una frecuencia angular de 2, el ciclo completo, en ese caso, de la función trigonométrica se va a dar cuando el tiempo es igual a pi, porque pi por 2 me va a dar 2pi, que es el argumento para el cual el valor de la función trigonométrica vuelve a repetirse. Entonces, cuando el tiempo es igual a pi, voy a tener un ciclo completo que es el que está marcado en azul. Cuando la frecuencia angular es igual a 2 Hz, el ciclo completo se va a dar en pi segundos. Es decir, que en 2 pi segundos van a entrar 2 ciclos completos. Cuando la frecuencia angular aumente y pase a 3 Hz, el ciclo completo se va a dar cuando esto nuevamente es igual a 2pi, o sea que t tendrá que ser igual a 2 tercios de pi. Cuando el tiempo es igual a 2 tercios de pi, voy a tener un ciclo completo, que es este valor de acá. Entonces, en este intervalo de tiempo tengo un ciclo completo, en 2pi segundos voy a tener ¿cuántos? 3 ciclos completos, 2, 3. O sea que la frecuencia angular me está indicando cuántos ciclos completos entran en un intervalo de tiempo igual a 2pi. A medida que aumento la frecuencia angular, aumenta la cantidad de ciclos que entran en ese intervalo de tiempo y la oscilación se hace cada vez más rápida. La frecuencia angular entonces me da información de cuántos ciclos por segundo está realizando la partícula en el movimiento armónico simple o cuántos ciclos entran en un intervalo de tiempo igual a 2pi segundos. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Veamos finalmente entonces cuál es el efecto de la fase en la función de solución del oscilador armónico. Entonces vamos a tomar en este caso una amplitud constante de 1 centímetro, una frecuencia angular constante de 1 Hz y vamos a ir variando la fase. Entonces, bueno, cuando la fase sea 0 tenemos el mismo movimiento que teníamos hoy, el ciclo completo se daba entre 0 y 2pi, la función arranca cuando el tiempo es 0 en la amplitud, en la máxima amplitud, y oscila entre el valor de amplitud y menos el valor de amplitud, o sea, entre 1 y menos 1, en este caso centímetros. ¿Qué pasa cuando la fase es igual a pi sobre 4? Por ejemplo, es decir, que acá aparece una fase inicial de pi sobre 4. Entonces, cuando la fase es pi sobre 4, el máximo, o sea, el 1 del coseno, se va a alcanzar en un valor negativo, o sea, que va a estar por acá atrás. De alguna manera lo que estoy haciendo es corriendo el eje temporal al agregar una fase inicial.
el periodo de la función, es decir, la periodicidad de la función va a ser exactamente la misma, porque voy a tener un periodo completo cuando llegue al intervalo de 2pi segundos. Fíjense que este valor y este valor coinciden y entra un periodo completo en el intervalo de 2pi segundos, porque la frecuencia angular es 1, eso no cambia. Lo único que pasó es que la misma función trigonométrica que me representaba el movimiento de fase 0, ahora se me corrió pi sobre 2, pi sobre 4, perdón, segundos hacia atrás. El movimiento está arrancando ahora en una posición intermedia. Fíjense que a tiempo igual a 0, la posición de la partícula ya no es más la amplitud, no estoy en el extremo del movimiento, sino que estoy en un punto intermedio. Y la velocidad de la partícula es distinta de 0. Fíjense que la velocidad en el movimiento de fase 0 es 0 porque la pendiente de la recta tangente en este punto es 0, pero la velocidad en este punto no es 0. Es decir, que el movimiento está arrancando en un movimiento de una extensión del resorte distinta de la amplitud menor, pero con una cierta velocidad. Es decir, que yo, como si yo estirara el resorte una cierta longitud y lo empujo, entonces el movimiento arranca desde esa posición. La posición inicial no corresponde a la amplitud, ya que tenía una cierta velocidad y eso hará que la amplitud de movimiento sea un poco mayor respecto a la posición inicial desde la cual el movimiento se inició. Pero la periodicidad del movimiento va a ser la misma que cuando la fase era 0. Si la fase fuera pi sobre 2, lo que vuelve a pasar es que todo el movimiento se vuelve a correr pi sobre 4 hacia atrás respecto del anterior o pi sobre 2 respecto del movimiento de fase 0. Entonces ahora, si yo corro la función trigonométrica coseno pi sobre 2 para atrás, a tiempo 0 lo que tengo no es un máximo, sino es un 0, perdón, un 0 de la función trigonométrica, cuando esto vale pi sobre 2 y el tiempo vale 0, el coseno vale 0. O sea que el movimiento arranca desde la posición de equilibrio y la velocidad en este punto es máxima. Entonces en ese caso el movimiento lo puedo pensar como que el resorte está en equilibrio, la masa se encuentra quieta y yo le doy un pequeño golpe y la masa empieza a oscilar desde esa posición de equilibrio. Nuevamente se va a dar un ciclo completo luego de 2pi segundos, porque la frecuencia angular, que es la que me determina la periodicidad del movimiento, no cambia. Entonces el hecho de dar una fase positiva lo que me hace es correrme la función trigonométrica hacia atrás. Si yo lo que tuviera acá fuera una fase negativa, lo que haría sería correrme la función trigonométrica hacia adelante. Entonces simplemente es un cambio en la posición del cero del eje temporal del movimiento. Y eso me permite describir diferentes estados iniciales, si quieren, del movimiento, en este caso de la masa unida al resorte. Podemos definir entonces, como es un movimiento periódico, podemos definir un periodo, como lo hacíamos en un movimiento circular, y vamos a definir el periodo como el tiempo requerido para que la partícula realice un ciclo completo del movimiento. O sea, que los valores de posición y de velocidad al tiempo t van a ser iguales que los que tiene la partícula al tiempo t más un periodo. Porque sería analizar la partícula acá y la partícula acá. Este tiempo, el tiempo correspondiente a la distancia entre un punto de igual posición e igual velocidad, es lo que vamos a denominar el periodo, que está graficado también en este gráfico de acá abajo. Cualquier punto de igual posición, igual velocidad, está separado, más próximos, están separados por un periodo en tiempo. Entonces, como la fase en el tiempo t y el tiempo t más un periodo tiene que ser igual, omega por t más el periodo más phi, que es la fase a t más un periodo, menos la fase a tiempo t me tiene que dar como diferencia 2pi. El cambio en fase tiene que ser igual a 2pi. Fíjense que si desarrollamos esto, omega por t se me cancela con este menos omega por t, la fase se me cancela con esta fase negativa acá. Lo que me queda entonces es que omega t tiene que ser igual a 2pi, y si despejamos el periodo acá, encontramos que el periodo es 2pi sobre omega. Que si se acuerdan es un resultado que ya habíamos visto también para el movimiento circular, cuando habíamos definido el periodo en el caso del movimiento circular y lo relacionábamos con la velocidad angular. En este caso, en función de la frecuencia, lo que llamamos frecuencia angular del movimiento armónico simple, la relación que encontramos es exactamente la misma.
De la misma manera, la inversa del periodo, vamos a llamarlo frecuencia, representa el número de oscilaciones o ciclos que realiza la partícula en un intervalo de tiempo. Si el tiempo lo medimos en segundos, la frecuencia estará en unidades de 1 sobre segundo, que es lo que denominamos hertz. Entonces la frecuencia será 1 sobre el periodo, eso va a ser igual a omega sobre 2pi. Y si queremos, también podemos expresar a omega en función de la frecuencia, 2pi por f, y en función del periodo, 2pi sobre t. De manera que podemos expresar tanto al periodo como a la frecuencia en función de omega, que acuérdense que está definido en función de las características físicas del sistema, es decir, de la constante del resorte y de la masa. El periodo va a ser 2pi sobre omega, o sea, 2pi por la raíz de m sobre k. La frecuencia va a ser 1 sobre el periodo, o sea, la inversa de esto, 1 sobre 2pi por la raíz de k sobre m. Entonces vemos que tanto el periodo como la frecuencia dependen solamente de las propiedades físicas del sistema, es decir, de la constante del resorte y de la masa. No dependen ni de la amplitud ni de la fase. La frecuencia va a ser mayor a medida que sea mayor la constante K del resorte. O sea, cuanto más rígido sea el resorte, la frecuencia va a ser mayor. Y disminuye a medida que disminuye la masa. La masa está dividiendo. Podemos obtener las expresiones de velocidad y aceleración de la partícula derivando la expresión de x de t. Sabemos que la solución del oscilador armónico entonces es a por el coseno de omega t más phi, de forma tal que la velocidad va a ser la derivada de x respecto de t, será derivar esta expresión. Entonces, si derivamos esta expresión, lo que obtenemos es menos omega por a por el seno de omega t más phi. De manera que, si graficamos una función x de t con fase igual a 0, para hacerlo más sencillo, la función estará expresada por esta curva que está acá, una función trigonométrica coseno que arranca en la amplitud. Y la velocidad, fíjense que va a ser menos el seno, es decir, que si esto es el seno arranca en 0 y sería positivo, pero como es menos, arranca para abajo. Y va a oscilar entre un valor máximo de omega, perdón, omega por a y menos omega por a. Es decir, que la velocidad máxima de la partícula va a tomar un valor de omega por a. La frecuencia de oscilación va a ser la misma porque la fase de las funciones trigonométricas no cambia. Entonces un ciclo completo de la velocidad lo voy a tener también en 2pi segundos. El ciclo completo lo voy a tener en 2pi segundos, lo mismo que pasaba con la posición, pero lo que voy a tener es un desfasaje de pi sobre 2 entre la función posición y la función velocidad. A su vez, la aceleración va a ser la derivada segunda de la posición respecto del tiempo, o sea, la derivada de esto respecto del tiempo. Si derivamos, esto me va a dar menos omega cuadrado por el coseno de omega t más phi. Si grafico, entonces va a aparecer un desfasaje adicional de pi sobre 2 respecto de la velocidad. La función será una función coseno cambiada de signo, o sea que en lugar de arrancar en un valor positivo, va a arrancar en un valor negativo. Eso es lógico porque acuérdense que posición y velocidad tienen siempre sentido opuesto en un movimiento debido a una fuerza restitutiva. Y obviamente la fase vuelve a ser la periodicidad o el ciclo vuelve a darse el mismo intervalo de tiempo. Es decir, que voy a tener un ciclo completo en 2pi segundos. En este caso, los máximos y mínimos van a coincidir con los de la posición, pero cambiadas de signo. Y la posición de equilibrio, es decir, los de aceleración igual a 0, van a coincidir con los puntos de x igual a 0. En esos puntos la velocidad va a ser máxima. Es decir, cuando la masa está en la posición de la amplitud, la velocidad es 0. Cuando llego a los máximos de amplitud, es decir, a los extremos del movimiento, la velocidad de la partícula se hace 0. Cuando paso por el punto de equilibrio, la velocidad se hace máxima, tomando valores positivos o negativos dependiendo de si el resorte se está comprimiendo o extendiendo.
La aceleración va a oscilar ahora entre valores máximos y mínimos de omega cuadrado por A. La amplitud de oscilación va a ser omega cuadrado por A positivo y omega cuadrado por A negativo, dependiendo de nuevo también cuál es el sentido de movimiento de la partícula. Es decir, que podemos expresar la velocidad máxima como la raíz de K sobre M por A. La aceleración máxima será K sobre M por A. Entonces veamos un ejemplo en el que vamos a determinar los valores de amplitud y fase a partir de las condiciones iniciales. Entonces supongamos que tenemos una partícula de 10 kilogramos unida a un resorte de constante K 10 newton por metro, tal que su posición va a estar dada por esta expresión general. Satisface la ecuación del oscilador armónico, por lo tanto la solución o la expresión que determina la posición de la masa en función del tiempo va a ser una función trigonométrica. En este caso la escribimos en función de la función coseno, como venimos haciendo hasta ahora, una amplitud que no conocemos por el coseno de omega t con una frecuencia angular que no conocemos, más una fase que tampoco conocemos. Pero nos dicen que a tiempo igual a 0, la posición de la partícula es 0 y su velocidad es menos 10 centímetros por segundo. Entonces, lo que me da son las condiciones iniciales, la posición cuando arranca el movimiento y la velocidad de la partícula cuando arranca el movimiento. Lo que me piden es que determinemos las constantes, la amplitud, la frecuencia angular y la fase. Entonces, lo más sencillo de determinar es la frecuencia angular. Acuérdense que la frecuencia angular depende solamente de las constantes físicas del problema, es decir, la constante del resorte y la masa. La frecuencia angular es la raíz del cociente entre la constante del resorte y la masa. En este caso, 10 newton por metro es la constante del resorte, 10 kilogramos es la masa, el cociente es 1, la frecuencia angular es 1 Hz. Entonces, la frecuencia angular vale 1 Hz. Lo que tengo que determinar ahora es cuánto vale la amplitud y cuánto vale la fase. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es usar las condiciones iniciales, los valores de posición y velocidad a t igual a 0. ¿Cuánto vale x en t igual a 0? Bueno, tengo que evaluar esta expresión a t igual a 0. Cuando t es 0, esto es 0, por lo tanto x en t igual a 0 vale a por el coseno de phi, a por el coseno de la fase inicial. Y lo que me dice el problema es que la posición inicial es 0, por lo tanto esto tiene que ser igual a 0. Si esto tiene que ser igual a 0, como a no puede ser 0, el coseno tiene que ser 0, por lo tanto la fase tendrá que ser igual a más menos pi sobre 2. En general la fase lo vamos a expresar siempre entre más menos pi. O sea, el desfasaje completo de 2pi, que es el máximo que podría llegar a tener, lo vamos a expresar en general entre menos pi y más pi. Por eso voy a dar como dos posibles soluciones para que el coseno sea 0 más menos pi. Pero en principio puede hacer cualquiera de las dos. No sé todavía cuál de las dos será la posible. Entonces vamos ahora a usar la segunda condición inicial, que es la de la velocidad. La velocidad a tiempo igual a 0 es tomar esta expresión que tenemos acá, de la velocidad a tiempo t, e igualarla a t igual a 0. Cuando el tiempo vale 0, la velocidad será menos omega por a por el seno de la fase, que es lo que está puesto acá. Menos omega por a por el seno de la fase, que es la velocidad t igual a 0, tiene que tomar el valor de menos 10 centímetros por segundo. Menos 10 centímetros por segundo. Como la fase puede llegar a ser más menos pi, los dos valores posibles, yo debería reemplazar por esos dos valores para ver cuál puede ser el valor que me sirve a mí para que se cumpla esta condición de velocidad. Lo que necesito es, como esto tiene que tomar un valor negativo, yo necesito que el seno de phi tome un valor positivo, porque el signo menos ya lo tengo desde la expresión de la velocidad. Entonces seno de phi tiene que ser positivo. Como el seno de menos pi sobre 2 es negativo, el valor de phi que me sirve de estos dos que yo resolví acá es solamente pi sobre 2. O sea que el seno de phi va a ser igual a 1, de forma tal que la fase va a valer pi sobre 2. Entonces ya sé cuál es el valor de la fase inicial. La fase inicial va a ser pi sobre 2. Lo que me falta ahora es determinar el valor de la amplitud. Para determinar el valor de la amplitud, entonces evaluemos la expresión que teníamos recién de la velocidad inicial a t igual a 0, reemplazando por el valor de fase que ahora encontramos. Si el valor de fase es pi sobre 2, el seno vale 1, de forma tal que la velocidad t igual a 0 va a ser menos a por
omega que valía 1 Hz por el seno de phi que vale 1. Y esto tiene que ser igual a menos 10 centímetros por segundo. De acá entonces puedo despejar A valdrá 10 centímetros. Entonces, conociendo ahora los valores de la amplitud, de la fase y de la frecuencia angular, puedo escribir la expresión que me describe el movimiento de esta partícula en particular respecto de su posición de equilibrio. La expresión completa será esta que está escrita acá, 10 centímetros, que es la amplitud, por el coseno de la frecuencia angular, 1 Hz por el tiempo, más la fase inicial pi sobre 2. Si lo graficamos, el gráfico entonces, como la fase es pi sobre 2, lo que pasa es que se me corre para atrás la función coseno, pi sobre 2, respecto de la función de fase 0. Entonces el movimiento arranca en x igual a 0 y arranca para abajo, lo que coincide con el valor de velocidad a tiempo cero, que era una velocidad negativa. La pendiente de la recta tangente en este punto es negativa, por lo tanto la velocidad es negativa. Y la periodicidad, como la frecuencia angular es de 1 Hz, el ciclo completo se completa en 2 pi segundos. Entonces, a partir ya de estos valores puedo graficar el movimiento de la partícula en función del tiempo. Esto es un ejemplo muy sencillo de cómo encontrar las constantes que me determinan la ecuación del movimiento armónico simple en un caso particular a partir de las condiciones iniciales de posición y de velocidad. ¿Les quedó claro la resolución? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, este profe. es dentro de las pocas posibilidades de tomar problemas de movimiento armónico simple, en un parcial este es un problema que puede llegar a aparecer. Se han tomado parciales, en parciales anteriores se han tomado ejercicios de este tipo, por eso hago esta resolución, porque al principio genera cierta dificultad la resolución de este problema, de encontrar las condiciones, encontrar los parámetros de movimiento a partir de las condiciones iniciales, pero una vez que uno hace un par de estos, realmente son muy sencillos, es evaluar ecuaciones, funciones trigonométricas y la resolución algebraica no requiere demasiada, no tiene demasiada complejidad. Bueno, analicemos ahora qué pasa con la energía de un oscilador armónico. Nosotros ya hablamos de la fuerza de restitución elástica, vimos que era una fuerza conservativa, por lo tanto sabíamos, o ya sabemos, que si yo tengo una masa unida a un resorte y está oscilando respecto de su posición de equilibrio, la energía mecánica de ese sistema tiene que permanecer constante. Entonces vamos a comprobar eso en función ahora de las expresiones específicas que hemos encontrado para posición y velocidad en función del tiempo. Entonces supongamos que tenemos una masa oscilando unida a un resorte respecto de su posición de equilibrio, vamos a calcular la energía mecánica de ese sistema. La energía cinética va a ser un medio de m por la rapidez al cuadrado. La rapidez es el módulo de la velocidad y vimos que era menos omega por a por el seno de omega t más phi, elevado al cuadrado tengo esto que está acá. Es decir que la energía cinética del sistema es un medio de toda esta expresión que está acá. Y fíjense que como omega cuadrado es k sobre m, puedo simplificar las masas y esto es igual a k. Es decir que la energía cinética la puedo escribir con un medio de k por a cuadrado por el seno cuadrado. Y la energía potencial es un medio de k por x al cuadrado. Acuérdense que esto ya lo hicimos, ¿no? Cuando vimos trabajo de energía, calculamos el trabajo de la fuerza de restitución elástica entre dos puntos arbitrarios y vimos que lo podíamos escribir como menos el delta de esta cantidad, donde x era el desplazamiento. Entonces la energía potencial es un medio de k por x al cuadrado, eso es igual a un medio de k por la expresión de x al cuadrado, que es a cuadrado coseno cuadrado de la fase. La energía mecánica va a ser la suma de la energía cinética con la energía potencial. Si sumamos estas dos, fíjense que podemos sacar factor común un medio de k por a cuadrado de los dos términos, y me va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, por lo tanto la energía mecánica es un medio de k por la amplitud al cuadrado. O si usamos la relación de que k, que omega cuadrado es k sobre m, puedo escribir esto también como un medio de omega cuadrado por a cuadrado. Pero lo que vemos es que efectivamente, como esperábamos y como ya sabíamos, la energía mecánica es constante y tomará el valor de un medio de k por a cuadrado. Si graficamos las funciones
energía potencial y energía cinética. La energía cinética es una función seno cuadrado, o sea que es una función que arranca, si la graficamos entre menos a y a, arranca en 0 para los valores de a y menos a, y toma un valor máximo en x igual a 0. Y la energía potencial toma valores máximos en a y en menos a, y valor 0 en x igual a 0. La forma que tienen esas dos funciones son estas que están graficadas acá, y la suma de esas dos siempre me da un valor constante de energía mecánica. Entonces acá podemos ver más o menos cómo es el comportamiento de las energías cuando la partícula se encuentra en sus puntos de máxima compresión o máximo estiramiento, es decir, en la amplitud de movimiento. Toda la energía del sistema es energía, está almacenada en forma de energía potencial elástica, y la energía cinética es 0, justamente porque en los puntos de máxima compresión, máximo estiramiento, es decir, cuando la partícula está en los valores de amplitud del movimiento, la velocidad es 0, por lo tanto la energía cinética es 0, y toda la energía es potencial. Cuando el resorte empieza a comprimirse o a extenderse, la masa empieza a ganar energía cinética, a expensas de transformar parte de la energía potencial almacenada, y hay una transformación constante de potencial en cinética hasta que pasa por el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio, la energía potencial se hace 0, no hay energía almacenada en el resorte, y toda la energía del sistema se convierte en energía cinética. En ese punto la velocidad de la masa es máxima y toma el valor omega por a. Omega por a es el valor de velocidad máxima. En este caso, entonces, esta expresión de la energía mecánica total, lo que me está expresando es la energía cinética máxima que tiene la partícula cuando pasa por el punto de equilibrio, un medio de omega cuadrado a cuadrado. Cuando el resorte se empieza a estirar, empieza parte de la energía cinética que se va transformando en energía potencial elástica que se va almacenando en el resorte hasta llegar al máximo estiramiento, es decir, nuevamente la posición de la amplitud, donde nuevamente la energía cinética se hace 0 y toda la energía pasa a ser energía potencial. Entonces vemos que tenemos el comportamiento esperado para la energía del oscilador armónico. Podemos calcular la velocidad en un punto arbitrario, si quisiéramos pararnos en un punto cualquiera por acá o por acá. Podemos calcular la velocidad en ese punto pensando que la energía mecánica va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial, y esa suma me tiene que dar el valor constante 1 medio de k por a cuadrado. Entonces puedo despejar la rapidez de esta expresión, pasando esto restando del otro lado, simplifico los 1 medio, acá puedo sacar factor común k entre estos dos términos, y pasar después la masa dividiendo, aplico raíz cuadrada, y la velocidad de la partícula será más o menos la raíz cuadrada de k sobre m por esta diferencia de cuadrados. La amplitud al cuadrado menos x al cuadrado. K sobre m, si quieren, lo puedo sacar afuera como omega, o sea, más menos omega por la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado. Entonces podemos conocer la rapidez de movimiento en cualquier situación, en cualquier posición, a partir de conocer cuánto vale la energía mecánica total del sistema. Con esta expresión que está acá, o sea, simplemente despejando la rapidez de la suma de las energías. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno. Seguimos un poquito más, entonces. Entonces vamos a hacer una comparación ahora del movimiento armónico simple con el movimiento circular uniforme. Entonces vamos a suponer que tenemos una partícula que está describiendo un movimiento circular uniforme. La partícula arranca desde una posición que está por acá, o sea, de este punto P0, y se mueve con una velocidad angular. Ahora fíjense que hablo de velocidad angular, omega constante. Entonces describe un movimiento circular con velocidad omega constante a un tiempo t. Si al tiempo 0 estaba acá, a un tiempo t se va a encontrar en una posición por acá donde habrá recorrido un ángulo θ. Esa posición θ la podré expresar como el ángulo
en el que estaba el tiempo 0 más lo que recorrió en el tiempo t, que como se mueve con velocidad angular constante va a ser igual a omega por t. O sea que el ángulo θ va a ser el ángulo inicial psi más la velocidad angular por t. Eso me va a determinar la posición angular de la partícula al tiempo t en este punto que denominamos como P. A medida que la partícula se mueve, describiendo esta circunferencia, la proyección del punto en el que está la partícula sobre el eje X, fíjense que lo que hace es, va a arrancar acá la proyección, va a arrancar en este punto Q0 y se va moviendo en este caso hacia atrás, en los X, es decir, hacia la izquierda, a medida que se acerca al máximo, pasará por 0, y cuando pase por acá empezará a moverse en los X negativos, hasta llegar a este punto. Cuando llegue a este punto, y el movimiento circular se siga describiendo ahora por el tercer cuadrante, el punto Q empezará a moverse ahora en el sentido inverso, es decir, hacia los X positivos, hacia la derecha, volverá a pasar por el origen, cuando la partícula que describe el movimiento circular esté por acá, y a medida que desarrolle el movimiento circular en el último cuadrante, se moverá en los X positivos en el sentido positivo. Y una vez que llegue acá, el movimiento empezará. O sea que el movimiento que describe el punto Q, que es la proyección del punto P del movimiento circular, es un movimiento oscilatorio, movimiento que va y viene respecto de este punto O. Los puntos P y Q cumplen que tienen la misma coordenada X. Si yo quiero encontrar cuál es la posición o la coordenada X del punto P, lo que tengo que hacer es usar la relación entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares. La coordenada en el eje X será igual a el radio por el coseno de θ. Si llamamos al radio A, el radio de la circunferencia que está describiendo el punto P lo llamamos A, esta expresión será A por el coseno de θ, y θ vimos que era phi más omega por t, o sea que la expresión de x de t será A por el coseno de omega t más phi. Bueno, pero esto es una expresión que conocemos. Acabamos de ver que la solución de la ecuación del oscilador armónico tiene este tipo de expresión. Es decir, que el punto Q, la proyección del punto P sobre el eje X, se está moviendo siguiendo la ecuación del oscilador armónico. O sea que el movimiento de la proyección del movimiento circular uniforme respecto de uno de sus ejes es un movimiento armónico simple. Si yo proyecto un movimiento circular respecto de cualquier eje, lo que produzco es un movimiento armónico simple. Entonces, acá tiene un poco de sentido, porque cuando definimos el movimiento armónico simple, llamamos a esta letra que era la raíz de K sobre M con la misma letra con la que denominábamos a la frecuencia, a la velocidad angular. La llamamos frecuencia angular porque acá no había un movimiento circular, entonces no tenía sentido llamarla velocidad angular, pero le dimos el mismo nombre en cuanto a la letra que usábamos para referenciarla. Porque podemos entender a un movimiento armónico simple como la proyección de un movimiento circular uniforme sobre uno de los ejes. Entonces, cuando nosotros tenemos una partícula girando en movimiento circular uniforme y lo que hacemos es mirarla de costado, es decir, proyectando el movimiento sobre uno de los ejes, vemos una partícula que está moviéndose en un movimiento periódico que va y viene. Ese movimiento que desarrolla esa partícula, esa proyección sobre el eje X, es efectivamente un movimiento armónico simple, donde la frecuencia angular se corresponde con la velocidad angular del movimiento circular y la fase se corresponde con la posición inicial del movimiento circular. En este caso, la posición inicial obviamente medida en función del ángulo. Y la amplitud del movimiento armónico simple se corresponde con el radio de la circunferencia que está describiendo la partícula. Entonces, una forma de generar un movimiento armónico simple es esa. Ustedes pongan una partícula a girar con velocidad angular constante y mírenla proyectada sobre uno de sus radios. Lo que van a ver en ese caso es un movimiento armónico simple. O sea, va a ser el mismo movimiento que si tuvieran una masa unida a un resorte, con una frecuencia angular igual a la velocidad angular de la partícula que está girando en movimiento circular. Para comprobar un poco esto, lo que vamos a hacer es, tomemos entonces la partícula que está describiendo este movimiento circular, vamos a ver que efectivamente la velocidad de la
partícula en el eje X, la proyección de esa partícula del punto P en el eje X también corresponde a la velocidad del movimiento armónico simple. Entonces la velocidad va a ser un vector que va a ser tangente en este punto a la trayectoria. Acuérdense que estamos en el punto en el cual estamos formando un ángulo θ, θ es omega t más la fase. La componente en X de la velocidad en este punto va a ser B por el coseno del ángulo, donde el ángulo va a ser, fíjense que si yo lo que quiero es ver este ángulo que está, si este es θ, el ángulo que está formando la velocidad con el eje X va a ser θ más 90. O sea que la velocidad en el eje X va a ser el módulo de la velocidad por el coseno de θ más 90. Ahora, el coseno de θ más 90 es menos el seno de θ. Si miramos las relaciones trigonométricas entre seno y coseno, o sea que puedo expresar a la velocidad en el eje X como menos omega por A. ¿Por qué omega por A? Porque la velocidad, acuérdense que en un movimiento circular la velocidad tangencial la podemos escribir como omega por R. En este caso, como el radio lo llamamos A, el módulo de la velocidad va a ser omega por A. O sea que la velocidad en el eje X va a ser menos omega por A por el seno de θ. Ahora, como θ era omega más phi por t, era la fase más omega por t, o el ángulo inicial en realidad más omega por t, la componente en X de la velocidad del punto P va a ser menos omega por A por el seno de omega t más phi. Estamos reemplazando θ por la expresión del ángulo θ en función del tiempo. ¿Cuál es la velocidad del punto Q? Bueno, para ver la velocidad del punto Q lo que tengo que hacer es derivar la expresión que encontramos recién. Vimos que el punto Q tenía una expresión que estaba dada por A por el coseno de omega t más phi. Si derivamos esa expresión respecto del tiempo, obtenemos esta expresión que está acá, que corresponde a la proyección de la velocidad del punto P respecto del eje X. O sea que la velocidad del punto Q es la misma que la de la componente en X de la velocidad del punto P. Y lo mismo nos va a pasar para la aceleración. Si analizamos qué es lo que pasa con la proyección de la aceleración de la partícula del punto P respecto del eje X, la aceleración ahora va a ser toda aceleración centrípeta. Acuérdense que estamos en un movimiento circular uniforme, por lo tanto no tengo componente de la aceleración en la dirección tangencial, porque la velocidad angular es constante, o sea que la aceleración apunta en la dirección radial hacia adentro de la circunferencia. Y la aceleración centrípeta es igual a b cuadrado sobre r. O sea, en este caso b cuadrado sobre a, o si lo expresamos en función de la velocidad angular, b es omega por r, omega por a, esto va a ser omega cuadrado por a, la aceleración centrípeta. Entonces la componente en X de la aceleración centrípeta, que es esta componente que está acá, va a ser el módulo de la aceleración, omega cuadrado por a, por el coseno del ángulo comprendido entre el eje X positivo y el vector. En este caso el ángulo es este, que es, si este es θ, este es θ, por lo tanto el ángulo será θ más 180. El coseno de θ más 180, si hacen también de nuevo las relaciones trigonométricas desarrollando coseno de alfa más beta, esto es igual a menos el coseno de θ. O sea que esto lo puedo escribir como menos omega cuadrado por a por el coseno de θ. Si reemplazo θ por omega t más phi, esto es menos omega cuadrado por a por el coseno de omega t más phi. La aceleración, entonces esta es la proyección de la aceleración del punto P respecto del eje X. La aceleración del punto Q, que es el punto que se está moviendo a lo largo del radio, será la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que es esta expresión que encontramos acá, menos omega cuadrado por el coseno de omega t más phi. Entonces de nuevo vemos que la aceleración del punto Q es la misma que la componente en X de la aceleración del punto P. Entonces de alguna manera vemos que tanto posición, velocidad y aceleración del punto de la proyección del punto P corresponden a las componentes X de la posición, de la velocidad y la aceleración del punto P. Así que efectivamente el punto Q cumple con la condición de moverse en un movimiento armónico simple. O sea, la proyección de un movimiento circular uniforme sobre alguno de sus ejes corresponde a un movimiento armónico simple. Entonces es una forma sencilla de ver un caso de un movimiento armónico simple a partir de un movimiento circular uniforme.
Bueno, para terminar, vamos a ver otro ejemplo de movimiento armónico simple, que es el movimiento del péndulo, pero vamos a ver ahora que bajo ciertas condiciones. Un péndulo, saben ustedes lo que es, una partícula de cierta masa que está unida a un hilo y colgada desde el techo. Si ustedes la desplazan de su posición de equilibrio, cuando la partícula está colgada vertical, va a estar en equilibrio, va a haber una fuerza de tensión aplicada sobre la partícula en forma vertical hacia arriba, una fuerza peso aplicada en dirección vertical hacia abajo, esas fuerzas van a estar en equilibrio, la partícula va a estar equilibrada. Si yo desplazo la partícula a esa posición de equilibrio, un cierto ángulo, como en este caso, desplazo la partícula de la posición de equilibrio de un cierto ángulo y la suelto, va a empezar a describir un movimiento periódico, ¿no? La partícula va a oscilar, el péndulo va a oscilar en forma periódica respecto del punto de equilibrio en el cual se encontraba. Entonces está claro que es un movimiento oscilatorio, porque es un movimiento que se desarrolla respecto de un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio en el que la partícula se encuentra acá. Lo que queremos ver es si ese movimiento oscilatorio también es armónico simple como el de la masa unida al resorte. Entonces analicemos las fuerzas que están actuando sobre la masa cuando la partícula se encuentra sobre la masa, se encuentra acá, desplazada a un cierto ángulo respecto del ángulo vertical. Entonces las fuerzas que están actuando son dos. Tengo el peso vertical hacia abajo y la tensión en la dirección de la cuerda, del hilo que está sosteniendo la masa. Entonces vamos a poner un sistema de coordenadas, de ejes cartesianos, en las direcciones Y y X como están graficados acá, es decir, la dirección Y va a corresponder con la dirección del hilo, el eje X perpendicular a esa dirección. En esas condiciones la tensión va a estar solamente en el eje Y y voy a tener al peso con una componente en el eje X y una componente en el eje Y. La sumatoria de fuerzas en el eje Y, lo que me van a dar va a ser la aceleración centrípeta de la masa. La masa está describiendo un movimiento circular. No es un movimiento circular uniforme en este caso, porque la velocidad angular no es constante, claramente, pero es un movimiento circular. Es decir, que la componente en Y, en este caso, se va a corresponder con la aceleración centrípeta. La componente en X de la fuerza me va a dar lugar a la aceleración tangencial de la masa. Y esa va a ser la componente que nos va a interesar analizar en este caso. Entonces la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la fuerza tangencial que está experimentando la masa, y eso lo voy a escribir como menos mg por el seno de tita. Fíjense que acá lo que estoy haciendo es poniendo la componente en la dirección X del peso, que es esta componente que está acá. Si yo quisiera expresarlo en función de la componente polar, el ángulo que debería poner sería este. Lo que estoy haciendo ahora es tomando este triángulo, pero cuando tomo este triángulo, acuérdense que ahí pierdo los signos, entonces lo que yo estoy poniendo ahora es la componente en Y de este triángulo, que es el módulo del vector por el seno del ángulo, por eso acá me aparece un seno y no un coseno cuando estoy poniendo la componente en X, pero el signo lo tengo que poner a mano. Si yo hubiera hecho la descomposición usual, lo que tendría que haber puesto acá es menos, es positivo, m por g por el coseno de 270 más tita. El coseno de 270 más tita, si quieren hacer la cuenta, es igual a menos el seno de tita. Entonces llegamos a la misma expresión. Y eso tiene que ser igual a m por la derivada segunda de s respecto de t, donde estoy llamando a s a la posición de la partícula medida a lo largo del arco de circunferencia que está describiendo el péndulo. Como la partícula se mueve en la dirección S, la variable que voy a poner en la dirección de movimiento va a ser la variable S, que es la posición medida a lo largo del arco de circunferencia. Y que se relaciona con el ángulo con esta expresión. S, el ángulo, perdón, el arco de circunferencia es igual al radio multiplicado por el ángulo. Entonces puedo reemplazar esta expresión de S en la expresión de la derivada segunda. Entonces lo que tendré es que la masa por la derivada segunda respecto de t, que es igual a la masa por la derivada segunda de L por tita respecto de t dos veces, es igual a, como L es constante porque L es el radio, lo puedo sacar afuera, m por L por la derivada segunda de tita respecto de t dos veces. Eso es igual a esta expresión de acá.
menos m por g por el seno de tita. Si cancelo las masas y paso el L dividiendo, la expresión final a la que llegamos es esta de acá. Derivada segunda de tita respecto de t dos veces igual a menos m por g, menos g sobre L por el seno de tita. Entonces fíjense que lo que tenemos es una expresión que es similar a la del oscilador armónico. Acuérdense que la expresión del oscilador armónico es derivada segunda de la posición respecto del tiempo igual a menos una constante por la posición. Acá tengo derivada segunda de la posición es angular, es indistinto la posición como la mida, respecto del tiempo dos veces igual a menos una constante, pero en lugar de la posición me aparece el seno de la posición. Entonces, esto no es la expresión del oscilador armónico. No es la ecuación del oscilador armónico, es decir, que el péndulo no se mueve en un movimiento armónico simple. Porque la solución de esta ecuación diferencial no se corresponde con la solución del oscilador armónico. Si yo acá pongo como a tita lo reemplazo por a por el coseno de omega t más phi, eso claramente no va a ser solución del oscilador armónico. O sea que, estrictamente hablando, el movimiento de un péndulo no se corresponde con el movimiento de un oscilador armónico. Ahora bien, si el ángulo de desplazamiento es pequeño, si yo esto no lo desplazo hasta acá arriba, sino que lo desplazo a un ángulo pequeño, típicamente menos de 10 grados, entonces podemos aproximar al seno de tita usando series de Taylor del 1 por el ángulo tita. ¿Sí? Si el ángulo es pequeño, yo puedo hacer la aproximación de Taylor de la función, en este caso trigonométrica seno de tita, y si desarrollo seno de tita orden 1, la expresión que tengo es de que seno de tita es aproximadamente igual al ángulo, para ángulos pequeños. Entonces ahí sí podemos reescribir esta ecuación reemplazando seno de tita por la aproximación de Taylor de orden 1 por tita, y la expresión que obtenemos acá, esta sí es la expresión del oscilador armónico. La derivada segunda de la posición respecto del tiempo a la posición angular es menos una constante por la posición angular. La solución de esta ecuación del oscilador armónico será una ecuación del tipo amplitud por el coseno de omega t más phi, donde en este caso omega, la frecuencia angular, va a estar dada por la raíz de esta expresión que está acá, o sea, g sobre L. Fíjense entonces que nuevamente tenemos un movimiento que tiene una cierta amplitud, o sea, un ángulo máximo y un ángulo mínimo, una cierta frecuencia angular y una fase. La frecuencia angular va a estar relacionada de nuevo con las constantes físicas del problema. En este caso, las constantes físicas del péndulo, que son la gravedad y el largo del hilo del péndulo. La amplitud y la fase de nuevo van a ser determinadas a partir de las condiciones iniciales del movimiento, como pasaba con el movimiento de la masa unida al resorte o de cualquier otro tipo de movimiento armónico simple. Entonces esta va a ser la solución general para el movimiento de un péndulo, siempre, acuérdense con la salvedad de que el ángulo de desplazamiento máximo sea menor que del orden de algo de 10 grados. Si yo al péndulo lo llevo hasta acá arriba y lo suelto, el movimiento que describe no es un movimiento armónico simple. El movimiento ya va a tener que ser descrito por esta ecuación diferencial, donde la solución evidentemente va a ser mucho más compleja y no voy a poder encontrar en forma analítica. Pero si el desplazamiento que realizamos del péndulo respecto de su posición vertical, respecto de su posición de equilibrio, es un ángulo pequeño, la expresión que encuentro para la posición sí se corresponde con la del oscilador armónico. Y podemos escribir la solución, es decir, el ángulo en función del tiempo, usando la solución del oscilador armónico, que es esta expresión de acá. Entonces fíjense que el período nuevamente se define de la misma manera, ¿no? Va a ser 2pi sobre la frecuencia angular. En este caso la frecuencia angular es g sobre L, es decir, que la expresión del período va a ser 2pi por la raíz cuadrada de L sobre g. Entonces calculemos el período para un péndulo de 1 metro de longitud, puesto en la superficie de la Tierra, o sea, donde g es igual a 9,8. Si yo pongo un péndulo de longitud de 1 metro, el período es 2,007 segundos. O sea, el tiempo en realizar un ciclo completo, es decir, este movimiento de ida y el movimiento de vuelta, es 2,007 segundos. Es decir, que el movimiento de acá hasta acá, al péndulo de 1 metro, le lleva 1,0035 segundos. Entonces ahí se entiende un poco por qué se usan cuál es el sentido de los relojes de péndulo. Habrán visto
que antiguamente los relojes funcionaban con un péndulo, es decir, una masa unida a una varilla, oscilando respecto de su posición de equilibrio. Y cada vez que el péndulo llegaba a una posición de máximo desplazamiento angular, el péndulo mueve 1 segundo el reloj. Porque si uno lo construye, en el caso de los péndulos es un péndulo un poquito más complejo, pero si uno lo construye simplemente poniendo una masa, fíjense que esto no depende de la masa, ¿no? Independientemente del valor de la masa que yo pongo, pero se asegura de que la longitud sea 1 metro, le voy a estar errando en 0,035 segundos por cada segundo que el péndulo me marque la hora. Entonces es una forma bastante sencilla de medir el tiempo. Si ustedes no tienen reloj y necesitan medir el tiempo con una precisión relativamente alta, una forma que pueden hacerlo es agarrar un hilo de 1 metro, colgarle una masa y empezar a hacerlo oscilar. Cada medio periodo de oscilación, es decir, cada movimiento desde máxima amplitud hasta la máxima amplitud del otro lado, va a corresponder al tiempo de 1 segundo. Le van a estar agarrando solamente en 0,035 segundos por cada segundo. Lo cual parece muy poco, pero si hacen las cuentas, en un día van a estar atrasando algo así como 5 minutos. O sea que en realidad no es tan preciso si uno eso lo extiende a periodos de tiempo muy largos. Por eso en general los relojes de péndulo originales trataban de optimizar este tiempo, es decir, que se variaba un poco la longitud. De todos modos se construían de una forma distinta, el periodo no se calculaba de esta manera, para mejorar la precisión esta, pero cada cierto intervalo de tiempo al reloj había que ajustarle la posición temporal para tener en cuenta el atraso que se había producido a lo largo del tiempo que había pasado. Había como una regla de cuánto había que mover el tiempo del péndulo para medirlo. Pero bueno, vemos que nos puede servir como un instrumento de medición temporal bastante sencillo la construcción de un péndulo. Bueno,